Hola, Duván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, ya he explicado todo el tema, ahora sí te dejo entonces con la sala y adelante con la presentación. Sí, claro que sí, Duván. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los asistentes. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la inteligencia artificial en la medición de temperatura corporal. Es un tema que tenemos muy en boga hoy en día, ya que la pandemia nos ha atacado bueno, han surgido una serie de soluciones con la finalidad de poder tratar de mitigar un poco todos los efectos que está causando. ¿Sí? Eh, bueno, Sí, Rodrigo, te estamos escuchando y viendo. perdón, pensé que se había caído, discúlpenme. Bueno, Dawa Technology somos un proveedor de soluciones global basadas en video. En México tenemos ya 10 años en el mercado a través de nuestra red de distribuidores y mayoristas y como presencia ya de fabricante aquí en México, este año estamos cumpliendo 5 años. Tenemos presencia en los distintos sectores de negocio, como verticales de gobierno, banca, retail, sector salud, entretenimiento, con distinto tipo de soluciones que van desde ciudades seguras, videovigilancia, control de acceso, sistemas de intrusión. Y hoy día, bueno, estamos impulsando mucho lo que es nuestra tecnología de cámaras térmicas para medición de temperatura corporal. Voy a hablar un poquito de los antecedentes que prácticamente todos conocemos de esta pandemia. Sabemos que este virus originado en Asia, en la ciudad de Wuhan, en China, bueno, no tuvo a lo mejor unas medidas preventivas que pudieran ayudar a mitigar este efecto y se convirtió en una pandemia, prácticamente ha atacado a los 5 continentes, lo cual continúa hoy en día, cada día crece el número de casos. El último reporte generado por la Organización Mundial de la Salud involucra que tenemos ya más de 13 millones de casos confirmados con COVID y cerca de las 600,000 muertes a nivel global. México no es la excepción. En México, los últimos reportes que tenemos llegamos casi a los 356,000 casos, ¿sí? Con más de 36,000 muertes ya confirmadas. Y todavía hay una cantidad de casos activos bueno, nos indican que de alguna manera estos números pueden seguir creciendo. La presencia es a nivel país, aunque el gobierno ha tratado de generar algún tipo de medidas que puedan ayudarnos a mitigar este crecimiento, la verdad es que ha sido complejo. El factor económico también es algo que ha impedido que a lo mejor se tenga el control correcto. Sabemos que en los países o en economías como la latinoamericana y en este caso en México, pues algo que repercute es que la actividad laboral, mucho el sustento del día a día, lleva a que es complicado que la gente pueda confinarse, por más que hemos tenido ya unos meses en los que la recomendación ha sido quedarse en casa, mantener distanciamiento social, pues esto resulta en determinado momento complicado cuando el factor económico pues, nos obliga a tener que salir a la calle, tener que salir a los centros laborales e incluso aquellas actividades primordiales como es la actividad del sector salud, del sector de alimentos, pues tiene que continuar aunque sea con jornadas recortadas, pero pues no pueden detener todo lo que es la actividad. Vemos que la curva de casos desde el mes de marzo ha venido creciendo. Al parecer todavía estamos un poco lejos de poder llegar a ese aplanamiento de la curva. Bueno, pues no podemos ni parar la actividad, pero tampoco descuidar todo el tema de salud. Aquí es donde Dawa Technology, como es parte de nuestra misión de crear sociedades más seguras y vidas más inteligentes, pues hemos traído al mercado nuestras soluciones térmicas para prevención y control de lo que es la pandemia. A nivel global, bueno, se fueron declarando en distintos momentos, primero en Asia, posteriormente en Europa,
distinto tipo de situaciones y de estados de emergencia. Los llevó a distintos países como es Italia, España, Corea, primero en esta región asiática europea, a poder en determinado momento tomar medidas de confinamiento, distanciamiento social, se llevaron medidas de sanitización, protocolos que se crearon para poder primero controlar el ingreso de la pandemia a los distintos países, pero sabíamos que los casos importados iba a ser complicado el poder controlarlo y después iba a dar ya los contagios locales. ¿Sí? Distintas medidas que se fueron tomando en los países, aún así los casos fueron creciendo. Sin embargo, bueno, también tenemos casos como es en China, en donde la pandemia ha venido mejorando. Hubo un control, un crecimiento de casos. Creo que hoy por hoy es de los países que, aunque se haya originado ahí, pues también es el que, en proporción también al número de habitantes que tienen, pues es el menor porcentaje de casos de contagio que tiene y de fallecimientos. Se ha dado también en las noticias situaciones de rebrote, en donde de alguna manera hay ciudades que están volviendo a aislar, no nada más en China, sino también casos como Reino Unido, Europa, Estados Unidos, en donde después de la reapertura han tenido que volver a confinar algunas ciudades debido al rebrote y al incremento de casos. Para principios de prevención de epidemia en China, lo que se hizo fue primero hacer la detección temprana de casos, ¿sí? Estar informando a las autoridades, tomar medidas de aislamiento y poder dar tratamiento temprano. ¿Sí? Desde poder equipar hospitales y a todo el personal médico con las medidas de protección adecuadas, desde trajes especiales, cubrebocas, gafas, respiradores para aquellos casos en los que se iba a requerir debido a las complicaciones en la enfermedad. Y bueno, fueron medidas que se fueron replicando lo que fueron de estos países hacia todo el mundo, con la finalidad de tomar las mejores prácticas y tratar de controlarlo en la medida de lo posible. Perdón. Todas estas medidas, bueno, se fueron tomando en sitios de ingreso a las ciudades, a los países, como son estaciones de tren, aeropuertos, estaciones de autobuses, peajes. Posteriormente, bueno, también se han tomado medidas en lo que es vehículos de transporte público y por último, bueno, en edificios que prestan servicios públicos, como pueden ser supermercados, hospitales, las escuelas y, por ejemplo, edificios corporativos se dio un cierre para poder tratar de confinar a las personas hasta la semana de cuarentena y mandarlas a sus hogares, pero en determinado momento se están empezando a abrir nuevamente y hay que tomar algunas medidas. Sabemos que pues, en la parte corporativa, el gobierno en México emitió algunos lineamientos en los cuales hay una serie de reglas a seguir con la finalidad de que durante esta reactivación económica tratemos de guardar las medidas de prevención y control adecuadas que permitan que no se tengan contagios y en aquellas ciudades que se empiezan a abrir, mitigar los casos de rebrote y no volver a los confinamientos, por lo menos no de una manera tan estricta como se dio en los meses anteriores y que esto, bueno, pueda causar problemas, un mayor problema económico. Las medidas que desde la Organización Mundial de la Salud se fueron tomando y se fueron haciendo recomendaciones, bueno, son medidas que conforme ha ido avanzando la pandemia y llegó por último al continente americano, en este caso, bueno, a México, y después es México, Brasil y después recorriendo todos los demás países de la región, se fueron siguiendo estas medidas y ahorita creo que es donde la mayor cantidad del incremento de casos, fallecimientos se está presentando. Dentro de las tecnologías que vinieron o los aditamentos que vinieron a llegar al país con la finalidad de poder tener medidas de prevención y control, bueno, está lo que es las gafas, cubrebocas, ropas de protección principalmente para el personal de sector salud, o aquellos sectores primarios en donde era imposible el poder tener un confinamiento total y tenían que seguir operando, como el sector alimentario, el sector de seguridad pública, aquellos procesos primarios que tenían que continuar la operación.
También se empezaron a adquirir, se creó una demanda de equipo médico en cuanto a ventiladores, con la finalidad de tratamiento de aquellos casos que presentaban una mayor complejidad en lo que era la evolución de la enfermedad por COVID, ¿sí? Una de las medidas preventivas y uno de los síntomas que a través de tecnología se puede detectar y que es un factor clave que nos manifiesta algún tipo de enfermedad es la detección oportuna de la fiebre. Sí, las altas temperaturas es uno de los pocos síntomas que se puede detectar de manera casi inmediata a través de dispositivos, y esto ocasionó que a nivel global se diera una demanda también de termómetros, y se generó también una demanda de equipos termográficos, cámaras, de manera principal, que nos permitía poder hacer una medición de la temperatura. La tecnología termográfica no es una tecnología nueva, es una tecnología que lleva muchos años en el mercado, principalmente en el sector industrial. Se utiliza mucho para poder medir la temperatura en maquinarias, con la finalidad de tomar alertas tempranas que permitan detectar un mal funcionamiento derivado de un sobrecalentamiento de equipos, y con esto poder tomar medidas preventivas en vez de correctivas cuando ya de alguna manera el equipo dejó de funcionar. También la tecnología termográfica se utiliza mucho en el sector de seguridad para lo que es seguridad perimetral, en donde con total ausencia de iluminación nos permite detectar el cuerpo, la temperatura que irradian los cuerpos, con la finalidad de detectar algún vehículo, alguna persona, alguna intrusión en alguna zona que pudiera derivar en algún hecho delictivo. Estas cámaras térmicas pues en China se han venido usando desde hace mucho, derivado también de la serie de pandemias o de virus que se han generado, y con esto, bueno, pues fueron exportándose hacia el mundo, con la diferencia en los equipos industriales, que estos equipos están diseñados para poder medir temperatura corporal. Aquí es donde la inteligencia artificial ha jugado un papel muy importante, ya que la tecnología de Dahua Technology incorpora nuestros algoritmos y nuestros analíticos de inteligencia artificial con la finalidad de poder detectar personas, discriminarlo con algún otro tipo de objeto que genera calor, y con esto confundir en lo que es la toma de temperatura. A veces un elemento como puede ser una taza de té, un café, algún animal también, por ejemplo, pudiera confundir lo que es la toma de temperatura, y esto, bueno, con la finalidad de tomar medidas de prevención y control, pudiera ocasionar algún tipo de problema. El Gobierno de México emitió recientemente unos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, lo cual es una serie de medidas y recomendaciones que se deben de aplicar para poder regresar a la actividad económica de una manera segura. Dentro de estos lineamientos están las medidas de tener la sana distancia, del uso de cubrebocas, del uso de gel, la recomendación de lavado de manos, el regreso con un aforo controlado en 30%, 50%, y también los semáforos que emitió la autoridad con la finalidad de que al avanzar los distintos indicadores de estos semáforos iba a indicar cuáles eran las actividades económicas que se iban a ir reincorporando. Algunas de las medidas o de los lineamientos que la autoridad emitió es que se debe llevar un control en el ingreso y en el egreso de personas, ya sea colaboradores, empleados, clientes, proveedores, visitantes en general, a los distintos centros de trabajo, llámese fábricas, llámese edificios corporativos, y dentro de lo que está solicitando la autoridad es de que se lleve un control de la temperatura corporal de cada uno de los visitantes con la finalidad de llevar un control. Cuando hay una persona que excede la temperatura de 37.5 grados, se debe de activar un protocolo que las empresas a su vez deben de tener bien establecido, en el cual a esta persona se le llevará a un área de confinamiento, se deberá hacer un reporte a la autoridad sanitaria, y desde luego, bueno, aislarla, no permitirle el ingreso con la finalidad de evitar la propagación de contagios. ¿Sí? De igual manera, están requiriendo el uso de cubrebocas y otras medidas
para poder tener un control al respecto. Esto aplica no nada más a las grandes empresas, a las medianas empresas, te aplica también a las pequeñas empresas, todo lo que se refiere a la medición de temperatura corporal. Recomiendan lo que es la sana distancia, estos sensores de distancia que son los marcadores que hemos visto en piso en algunas zonas, en donde están recomendando que se mantenga una distancia de entre 1.5 y 2 metros, con la finalidad de crear este distanciamiento social, romper la cadena de contagios y con esto pues, tratar de controlar un poco la propagación de la enfermedad. Las micro y pequeñas, medianas y grandes empresas están obligados a tomar todas estas medidas de control en la entrada y en la salida de los centros de trabajo. En DAWA, desde el mes de marzo, cuando inició toda la enfermedad aquí en el país, hemos visitado toda una serie de fábricas, de centros de trabajo, corporativos, hospitales, y nos hemos dado cuenta que están realizando este tipo de actividades de una manera manual, lo cual, bueno, no rompe la cadena de contagios, crea una actividad de riesgo al tener personal que tiene contacto con toda persona que ingresa, y en el caso de que alguno de estos presente algún síntoma que pueda tener la enfermedad, pues se crea ahí un posible contagio y la propagación dentro de las empresas. De igual manera, estos lineamientos técnicos estipulan que aquellas empresas que cuenten con transporte para sus trabajadores, transporte de personal, deben considerar las mismas medidas de tomar la temperatura, que antes de que aborden el vehículo usen cubrebocas, y de igual manera en DAWA tenemos esta tecnología que nos permite poder llevar este control en vehículos. Como visión general de la solución, en DAWA encontramos una serie de puntos problemáticos. Lo que se estaba realizando en los distintos centros de trabajo, inmuebles, espacios públicos, era la toma de temperatura con termómetros manuales. Esto ocasionaba una baja eficiencia en la toma de temperaturas, ya que era una toma de temperaturas muy lenta. Llegamos a tomar 4 personas, los que se les tomaba la temperatura con un termómetro infrarrojo de estos tipo pistola, llegaba a tomar alrededor de 14 segundos, lo cual cuando hablamos de un flujo considerable de personas pudiera ocasionar un problema de ingreso a los distintos centros de trabajo o espacios públicos, creando también medidas de alto riesgo. La carga de trabajo que se tiene durante estos procesos también, al realizarse de manera manual, es de alto riesgo. Como que encontramos casos de compañías en las que tenían que contratar personal temporal para poder realizar estas tomas de temperatura, o seleccionaban a personal de distintas áreas, de áreas técnicas, recursos humanos, distintas áreas dentro de las empresas, para poder realizar esta actividad. Uno a uno a cada uno de los colaboradores que ingresaban a las empresas, y con esto no rompíamos la cadena de contagio que era recomendada por la autoridad a través de la sana distancia. Todo el registro o la grabación de cada uno de estas tomas de temperatura se hacía de una manera eficiente, ya que al hacerlo de manera manual podía ser susceptible del error humano, en el cual una persona que a lo mejor se registraba con 36.7 grados de temperatura, pues en un momento en la bitácora se podía registrar con 37.6, lo cual podía ser totalmente natural, pues, debido a la cantidad de tomas que se realizan cada día y al error humano que era entendible en este tipo de actividad, ¿sí? Adicionalmente, bueno, la recopilación de información se volvía un poco complicada, ya que la persona que tomaba la temperatura en cada toma tenía que ir a la bitácora, registrar la temperatura que se había registrado, la persona de la que se trataba, y esto hacía el proceso todavía más lento. En otros casos, algunas empresas lo que hicieron fue el destinar una segunda persona en cada equipo, con la finalidad de que uno hiciera las tomas y el otro llevara los registros. Pero pagábamos más la posibilidad de un contagio, destinábamos personal de otras actividades a realizar estos registros y estas tomas de temperatura, o se tenía que invertir en personal dedicado exclusivamente a esta actividad, ¿sí?
En Dawa Technology, con nuestra solución, lo que hacemos es tenemos una medición de temperatura corporal automática y sin contacto, ya que podemos tomar la temperatura a una distancia de entre 3 y 4.5 metros con una precisión de más o menos 0.3 grados centígrados. Esta precisión no quiere decir que todas las tomas vayan a tener este error, sino que las distintas tomas pudieran caer en este rango de error. Sin embargo, realmente en los casos que hemos tenido aquí en México, en las pruebas que nos han realizado personal sanitario, hospitales donde está instalado, de alguna manera nos llegaron a comparar con termómetros de mercurio, con otro tipo de tecnologías, y cuando no dábamos la misma temperatura, la variación llegaba a ser de 0.1 grados únicamente. ¿Sí? Es una detección que se hace de manera precisa, rápida y de varias personas al mismo tiempo. Podemos tomar temperaturas de entre 5 o 8 personas con uno de los modelos de equipos que tenemos, incluso llegar a tomar a 15 personas de manera simultánea con la precisión de más o menos 0.3 grados Celsius. Y esto nos permite desalojar flujos de alrededor de más de 150 personas por minuto. Tenemos un caso de un aeropuerto en Sudamérica en donde se están desalojando 5,000 personas en 30 minutos a través de nuestra tecnología termográfica. Llevarlo, esta actividad con termómetros manuales, nos llevaría casi 5 horas en poder hacer la toma de temperaturas a cada una de estas personas sin un registro como tal. Toda esta información también a través de nuestra tecnología se graba de manera automática, ya que el sistema va registrando la evidencia de temperatura y se pueden crear los reportes que la autoridad está solicitando en algunos centros de trabajo, en donde se demuestre que se está realizando la toma de temperatura en la entrada y en la salida de todo personal, proveedores o visitantes que llegan a las empresas. Toda esta información que se recopila de manera automática incluso sirve para las áreas de recursos humanos con la finalidad de generar los reportes de asistencia, en el cual tendrán la evidencia de la hora de llegada, la hora de salida, cualquier tipo de retardo, tolerancias o inasistencias. Una topología típica de esta tecnología, bueno, tenemos lo que es nuestra cámara termográfica con un dispositivo que nosotros incorporamos, un cuerpo negro o black body, como se le conoce en el mercado, el cual es una recomendación que la FDA en Estados Unidos hace, ya que con la explosión de este tipo de tecnologías a nivel global, hay mucha información de repente que se genera de que si es necesario o no es necesario el black body. Realmente la única manera de garantizar tener una mejor precisión en la toma de temperatura a distancia con alto flujo y de múltiples objetivos es a través de la incorporación de este black body que nos generará una temperatura de referencia para compensar cualquier tipo de variación que hay en el ambiente y con esto poder llegar a esta precisión de 0.3 grados Celsius. Nuestra tecnología, bueno, se incorpora la cámara con el black body que van a un grabador en el cual se podrá llevar todo lo que es el registro, todas las bitácoras y que también nos proporcionará funcionalidades adicionales que serán muy útiles durante esta pandemia. Esta tecnología igualmente la tenemos para poder instalarla lo que es en torniquetes de acceso, para poder hacer también lo que es un control de acceso o un control de asistencia con la finalidad de poder impedir el acceso cuando una persona a lo mejor no está cumpliendo con aquellos parámetros de sanitarios o de seguridad que se estipularon. Aquí como un caso práctico tenemos que, bueno, llega una persona, se dirige a lo que es el área de ingreso, entra dentro del área de cobertura entre cámara y black body, a través de la cámara térmica se genera lo que es una toma de temperatura. Si esta persona excede del umbral que se haya establecido, el cual es configurable, la cámara nos emitirá una alarma tanto visible como audible con la finalidad de que en el filtro de revisión puedan tener la notificación de que hay algún incidente que se generó.
Una vez que se detecta a la persona que generó este incidente, se le pasará a un área de aislamiento con la finalidad de seguir un protocolo que se haya fijado y que se haya reportado a la autoridad y con esto, bueno, dar paso a tomar las medidas necesarias. Por otro lado, tenemos el caso en el que puede llegar una persona a un área de torniquetes de acceso, se toma su temperatura, se ve que esté dentro de los parámetros y con esto se validan sus credenciales de acceso. Si cada uno de estos puntos de revisión se cumple, entonces se le dará acceso a la persona al inmueble. En DAWA, bueno, tenemos, con esta solución tenemos alta precisión sin contacto, es altamente fiable, tenemos a través del Black Body, podemos llegar a una precisión de 0.3 grados centígrados. La cámara incorpora un doble lente, tanto visible como térmico, con la finalidad de poder tener ambas imágenes y poder nosotros identificar a la persona que en determinado momento haya generado un incidente. Algo muy importante es de que esta tecnología nos permite hacer tomas a distancia. Estamos hablando de una distancia entre 3 a 4.5 metros, lo cual nos va a garantizar a esta distancia tener la precisión que hemos venido comentando. Detección multipersona. Como comentaba, nos puede detectar en múltiples objetivos, como el caso que tenemos aquí en la imagen, de hasta 15 personas, en cada una de las cuales nos hará la temperatura con la precisión de 0.3 grados centígrados. Con este flujo de personas nos va a permitir desalojar más de 150 personas por minuto, lo cual pues nos ayudará para poder guardar este distanciamiento social o haciendo un ingreso rápido y con esto detectar aquellos casos que presentan una alta temperatura y evitar la propagación o los contagios. A través de nuestros sistemas de gestión y de almacenamiento, adicional a la medición de temperatura, brindamos soluciones los cuales incorporan lo que es nuestras analíticas con inteligencia artificial. Podemos hacer lo que es el reconocimiento del uso de cubrebocas o mascarilla o barbijo, como se le llama en algunos países en Latinoamérica, de manera automática con una precisión de arriba del 95%. ¿Sí? Esto nos permitirá que también se pueda generar una alerta audible y visible en el caso de que una de las personas no esté usando el cubrebocas al ingresar al centro de trabajo. ¿Sí? Podemos emitir ya sea una alerta de una sirena o un mensaje en el cual se le recomienda a la persona que use el cubrebocas. De igual manera, nuestros dispositivos generan un reconocimiento facial. Nosotros, a través de la incorporación de una base de datos del personal, podemos identificar a cada una de las personas que ingresan a este sitio con la finalidad de poder dar un seguimiento en dado caso que alguna haya presentado alguna temperatura cercana al umbral y con esto poder dar un seguimiento diario para ver si fue un caso eventual o es una persona que a lo mejor está entrando dentro de un proceso de infeccioso. Toda esta información se pueden generar reportes estadísticos, exportarlos tanto con la imagen como con un pequeño clip de video, con la finalidad de tener toda la evidencia que ya sea a las áreas de seguridad, de capital humano, o incluso a la autoridad en aquellas revisiones que está realizando en los centros de trabajo que están abriendo poco a poco, se cuente con esta evidencia que es parte de lo que están solicitando en los lineamientos técnicos del gobierno federal en México que mencionamos hace un momento. Una arquitectura típica incorpora estos componentes. Estamos hablando de una cámara híbrida, térmica con lente óptico, adicional a lo que es el Black Body. Los accesorios de montaje, los cuales nos permiten un despliegue rápido y de esta manera podremos nosotros poder instalar esta solución y tenerla operando en aproximadamente 40 minutos. Un sistema de almacenamiento con inteligencia artificial que nos permitirá detectar el uso del cubrebocas, el reconocimiento facial, así como también
generar los reportes con toda la información estadística y toda la información que se está generando en cada una de las tomas de temperatura. Algo importante también es de que en algunos sitios de trabajo hemos incorporado a través de cámaras de conteo de personas nuestra solución de control de aforo. En algunas empresas que se le está permitiendo la reactivación económica, la autoridad está de acuerdo a los semáforos que ha publicado, la reincorporación en un 30% o en un 50%. Nosotros podemos indicar cuál es el umbral de personas que se puede tener dentro del inmueble, con la finalidad de que cuando se llegue a este límite nos emita un mensaje en el cual se detenga el flujo de ingreso y con esto cumplir con la recomendación y la solicitud de la autoridad. Los escenarios típicos de este tipo de aplicaciones, bueno, pues prácticamente son diversos. En alto flujo podemos tener aeropuertos, estaciones de tren, metro, autobuses, etcétera, y todos aquellos espacios en donde se dan servicios al público, como pueden ser oficinas de gobierno, hospitales, con la finalidad de que de una manera no intrusiva podemos hacer la toma de temperatura a distancia y con alta precisión. Algunos de los casos de éxito que aquí estamos presentando son de los primeros casos de éxito que se dieron en China y que aquí en México también ya hemos replicado en distintos sectores. Algunos de los que mejor podríamos mencionar es en el Hospital Central Militar. Se instaló un equipo en el acceso al hospital, es un hospital COVID, en el cual se están dando flujos de ingresos de más de 1,000 personas por día entre personal militar, médico, pacientes, etcétera, y se está realizando lo que es la toma de temperatura con la finalidad de garantizar que cada persona que ingresa está dentro de los parámetros establecidos, además de usar el cubrebocas y poder llevar el reporte de toda la actividad que se está generando. Gobiernos también, como es el gobierno del estado de Coahuila, incorporó esta solución en aquellos puntos en donde continúan prestando servicios públicos con la finalidad de que, a pesar de tener esta continuidad, puedan hacerlo con las medidas de prevención y control adecuadas. En estaciones de metro, en donde se da un alto flujo, también incluso tenemos casos en Latinoamérica en donde ya está instalada esta solución y que está permitiendo que, sin afectar la gran cantidad de usuarios que cada día utilizan este servicio de los sistemas de transporte como el metro, puedan hacerlo con las debidas medidas de seguridad, midiendo lo que es la temperatura y detectando el uso adecuado del cubrebocas. Sistemas hospitalarios, corporativos bancarios, fábricas en México, fábricas que se dedican a lo que es la producción de alimentos, el procesamiento de alimentos o también la producción de envases enfocados al sector alimentario, con la finalidad de tener esta continuidad operativa con las medidas de seguridad y salubridad adecuadas. ¿Por qué elegir Dahua? Bueno, como hemos venido mencionando durante la presentación, somos una tecnología que cuenta con alta precisión en la toma de temperatura, más o menos 0.3 grados centígrados a través del uso del Black Body, el cual, como ya lo comenté, es necesario por solicitud de la FDA para poder garantizar la precisión en este tipo de tecnologías. De igual manera, es una tecnología altamente eficiente, ya que nos permite desalojar flujos de arriba de 150 personas por minuto, con lo cual no entorpeceremos los procesos de ingreso a distintos sitios que se tienen pues ya establecidos. Es una medición que se realiza de una manera segura y sin contacto, ya que nos permite a una distancia de entre 3 y 4.5 metros poder hacer la toma de temperaturas en múltiples objetivos, pudiendo llegar incluso hasta 20 personas de manera simultánea y cada una con la medida, con la precisión adecuada.
En cuanto se refiere a los analíticos de detección del cubrebocas, tenemos una eficiencia arriba del 95%, lo cual nos permite garantizar también que se estará emitiendo un mensaje cuando una persona ingrese sin cubrebocas, con la finalidad de que poco a poco vayamos todos acostumbrándonos que al ingreso a los centros de trabajo o a sitios públicos tenemos que tener el uso de este tipo de aditamento. En cuanto a los modelos que hemos estado impulsando con esta tecnología y que ya tenemos instalados bastantes de estos equipos en México, son esos modelos que una de sus principales diferencias es la resolución térmica que tiene, así como el lente, la longitud focal del mismo, el cual nos permite en un modelo poder llegar hasta 3 metros de distancia y en el otro hasta 4.5 metros, con la finalidad de poder tomar la temperatura con precisión y a distancia. El uso del black body, como he venido comentando, se vuelve mandatorio, ya que este es el que nos permitirá poder tener esta precisión en lo que es la toma de temperatura. De igual manera, hemos incorporado ese tipo de tecnologías en torniquetes, en sistemas de control de acceso, con la finalidad de que podamos adicionar que si se están cumpliendo las medidas de prevención y control, como es estar dentro del rango de temperatura, el uso de cubrebocas y las credenciales a través de reconocimiento facial, pues nos permitirá activar los relevadores de este tipo de dispositivos para poder permitir el ingreso. Antes de mencionar un poquito acerca de los casos de éxito que tenemos, quisiera pasarles un video con la finalidad de que puedan ver un resumen de esta solución. Innovación, alta tecnología y sofisticación. Dahua Technology, la mayor empresa privada de seguridad electrónica del mundo. Tenemos como misión permitir una sociedad más segura y una vida más inteligente. Presentamos nuestra solución de cámara térmica para ayudar a reducir el avance y desarrollo de enfermedades contagiosas que causan efectos en la temperatura corporal. Proyectada con la más sofisticada tecnología de medición térmica desarrollada por Dahua Technology, la cámara logra capturar el calor del cuerpo con un sensor de alta precisión de largo alcance. La exacta combinación de inteligencia artificial, detección de rostros y optimizador de medición Black Body garantizan una precisión de lectura de temperatura corporal de 0.3 grados centígrados de eficiencia. Este proceso se realiza a 3 metros de distancia del objetivo target, evitando el contacto y garantizando así la seguridad de todos. La cámara también es capaz de diferenciar a una persona de un animal o elemento físico caliente, midiendo solamente la temperatura de las personas. Imagina una estación de tren con 5,000 personas. Utilizando un termómetro del tipo pistola, serían necesarias casi 5 horas para medir la temperatura de todos. Nuestra cámara térmica reduce este proceso en tan solo 30 minutos, leyendo la temperatura de hasta 3 personas por segundo. Si una persona presenta temperatura superior a 37.3 grados centígrados, el dispositivo dispara una alarma y automáticamente este individuo será evaluado por un profesional de la salud. La cámara posee un sistema de detección de rostros, incluso con máscara, lo cual la hace altamente efectiva. Nuestra cámara fue elegida como una de las 10 mejores del mundo, gracias a estas tecnologías que la convierten en una solución para muchas industrias. En la crisis contra el COVID-19, donamos cámaras a la ciudad de Wuhan, en China, aeropuertos de Asia, Europa y América Latina. Grandes empresas ya utilizan nuestra solución de cámara térmica, con enfoque en la seguridad, en la protección y en la salud de personas. Trabajamos diariamente para protegerlo a usted, a su familia, a las empresas y al mundo.
Ese fue un resumen acerca de la tecnología que acabamos de presentar. Quisiera de alguna manera también presentarles otro video que habla de la misma tecnología, pero en nuestro sistema de control de acceso. En este dispositivo, que está montado en este caso en un pedestal, es un dispositivo en el cual nos puede medir la temperatura a una distancia máxima de 1.7 metros, ¿sí? Perdón, 1.8 metros, ¿sí? Con un tiempo de lectura menor a un segundo y también con una precisión de más o menos 0.5 grados centígrados. La diferencia de la cámara, este equipo lo que nos permite es también poder desalojar un flujo constante. Sin embargo, aquí la toma de temperatura es 1 a 1. Este lo tenemos instalado en algunos corporativos en los accesos con la finalidad de poder llevar un control del ingreso y control de asistencia de cada una de las personas. De igual manera, al igual que la cámara, este equipo nos genera reportes con la finalidad de poder presentar también a la autoridad sanitaria aquellos ingresos y egresos que se dan a los inmuebles y con esto cumplir con los lineamientos técnicos que emitió el gobierno federal. Thank you. Please wear your face mask. Thank you. Estos dispositivos nos permiten el también poder llevar un control en los ingresos, ligándolos hacia lo que son los motores en puertas para poder abrir automáticamente cuando se tienen las credenciales de acceso y se cumplen los parámetros de cubrebocas y de la temperatura dentro del rango establecido. Algo muy importante también es de que contamos con un amplio ángulo de visión, el cual las personas de estaturas muy altas o muy bajitas, nos va a poder hacer la lectura, el cual llega a ser complicado con otros dispositivos, ya que tienen que o pararse de puntas o hacer algún tipo de movimiento con tal de que el sistema pueda leerlos. Okay. Quiero presentarles ahora una demostración del sistema en vivo. Ahorita en lo que preparo un poco este sistema, quisiera ver si existe alguna duda que podamos ir respondiendo en lo que preparo la actividad ahorita. Rodrigo, sí, hay algunas preguntas en este momento. ¿Te las formulo de una vez entonces? Sí, por favor, en lo que preparo aquí la actividad. Ok, mira, la primera pregunta es, José Ramírez pregunta, ¿es obligatorio el uso del Black Body? Sí, es obligatorio el uso del Black Body, ya que es la única manera que vamos a poder garantizar la precisión en la toma de temperatura con 0.3 grados Celsius sin verse afectado por algún otro tipo de factor ambiental. Los equipos térmicos son susceptibles de la incidencia directa del rayo del sol o flujos de aire directos. Pueden sufrir algún tipo de error en la toma de temperatura. El Black Body nos va a generar esta medida de referencia, lo cual nos va a garantizar que vamos a estar tomando la medida con precisión, a distancia y con alto flujo. Muy bien. Otra pregunta, Rodrigo, te sugiero que de pronto un poquito más cerca del micrófono de la computadora para que no se te escuche tan lejos ahí en la respuesta. ¿Estos sistemas pueden integrarse a otros existentes como videovigilancia o control de acceso con reconocimiento facial o deben funcionar completamente independientes?
Mira, lo tenemos de hecho ya integrado a algunos sistemas de control de acceso, los principales de la industria, así como algunos otros sistemas de monitoreo y de gestión. A través de ya los protocolos de cada uno de estos fabricantes en los cuales reciben la información de la cámara térmica. En lo que se refiere a los sistemas de control de acceso, ya sea a través de Wiegand o a través de, proporcionamos lo que es los SDKs, se ha integrado incluso a sistemas de nómina o sistemas de control de asistencia con la finalidad de poder mandar la información de manera directa, tanto del empleado que ingresa, su horario, la temperatura con la que está ingresando y también si está usando o no lo que es el cubreboca. Muy bien, Rodrigo, ¿seguimos con las preguntas o ya estás listo para la demostración? Y es una pregunta más y ahorita ya nos vamos con la demostración. Muy bien. Pregunta Jorge Godínez, ¿en qué condiciones se debe tener la cámara en un espacio abierto como entradas a escuelas? Ok, bueno, esta es una tecnología que, hablando de las cámaras térmicas, que está diseñada para operar lo que es en interiores, ¿sí? Cuando se hace la instalación de estos equipos en exteriores, como es el caso del Hospital Central Militar en la Ciudad de México, se tiene que utilizar un tipo de carpa, de estas que son aislantes, son carpas térmicas, con la finalidad de evitar que cualquier factor ambiental afecte en lo que es la toma de temperatura. Pues voy a presentarles aquí la demostración. Tenemos aquí instalada en lo que es nuestro showroom, lo que es la cámara térmica. Ahorita están viendo cómo me estoy preparando frente a la cámara, ¿sí? Dentro del ángulo de medición, y puede hacer una medición de temperatura de manera automática, ¿sí? Del lado derecho podrán ver cómo tengo el registro. Perdón. ¿Sí? En donde la cámara me está tomando lo que es el reconocimiento facial. Y yo estoy ingresando en lo que es la base de datos y podrán ver que está reconociendo, pues, Rodrigo, la temperatura que me está tomando, me dice que estoy usando el cubrebocas y aquí aparece lo que es la evidencia, así como de cada una de las personas que han estado ingresando. Si en determinado momento yo quisiera poder validar lo que es la toma que realicé, yo tengo este punto en donde puedo reproducir un video de unos segundos antes, unos segundos después de cuando se realizó la toma de temperatura. Y vemos que llegó al punto de medición, unos segundos antes, unos segundos después, y me genera como evidencia. ¿Okay? De igual manera, en la parte superior yo tengo todo lo que son las tomas de temperatura que se han realizado en el día. Tenemos que se han realizado 86 tomas de temperatura, 85 han estado dentro de temperatura normal, una normal y 3 personas que han usado, no han estado utilizando el cubrebocas. Voy a volver a hacer el ejercicio, ahora quitándome el cubrebocas, con la finalidad de que puedan ver lo que es el tipo de alarma que se genera. Como vieron, te emite nuevamente lo que es el registro, no sé si alcanzaron a escuchar el audio, pero se generó una alerta audible en donde dice que se recomienda el cubrebocas antes de entrar. Aquí en la pantalla, pongo yo nuevamente el reconocimiento facial. Es importante mencionar que el reconocimiento me lo hace con cubrebocas o sin cubrebocas, ¿sí? En este caso, en la segunda toma, me está poniendo un marcador en donde me dice que no traigo no traigo el cubrebocas. Igualmente acá en la información que se genera me dice que no lo traigo y puedo también poder reproducir el video de unos segundos antes, unos segundos después de esta toma de temperatura. ¿Okay? Aquí estoy, me pongo en el sitio, no traigo cubrebocas y se generó lo que fue la alerta. Okay. Yo me puedo ir, por ejemplo, a los estadísticos aquí del uso de cubrebocas.
en donde y tengo cuáles son las personas que el día de hoy han ingresado sin cubrebocas. En este caso son los ejercicios que yo he estado haciendo, ¿sí? Y pueden ver que de alguna manera aquí me pone cada uno de los casos que no han traído cubrebocas. Igual me puedo ir a ejercicios de, por ejemplo, personas con temperatura fuera de rango. Tenemos un ejercicio que se hizo para poder alertar a una persona con alta temperatura. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de alta temperatura para poder ver el tipo de alarma. Antes de eso, bueno, quiero mostrarles que también podemos generar un tipo de reporte. Voy a ingresar al sistema. Voy a medición de temperatura. Quiero los reportes del día de hoy y los procesos. Aquí tenemos un reporte por horas. A las 7 de la mañana se realizaron 10 reportes con los 10 dentro de la temperatura dentro del rango establecido. A las 8 fueron 20 ingresos, 36 ingresos a las 9 de la mañana. Y ahorita en la última hora hemos tenido 21 ingresos en donde 20 han estado dentro del rango y uno fuera del rango. Podemos hacer este tipo de reportes por barra, ¿sí? O poder ver el comparativo a lo mejor para poder ver la información por semana o por mes, cerca de todas las tomas de temperatura que se han venido realizando. De igual manera, aquí vamos a generar un reporte de todas las tomas que se han realizado. Bien, aquí tenemos distintos ejercicios que hemos hecho en distintos días, todas las tomas que se están realizando, alertas que se generan de que no porto cubrebocas. ¿Sí? Este reporte yo lo puedo exportar. Puedo seleccionar todos los registros, exportarlo en un formato de Excel, junto con un pequeño clip de video y la imagen para poder tener la evidencia y posteriormente esto llevarlo a algún sistema ya sea de nómina para control de asistencia o poder presentarlo a la autoridad ante alguna auditoría que realicen, alguna visita y de esta manera, bueno, poder cumplir con los lineamientos, lo que estipulan los lineamientos técnicos. Volvemos al video en vivo. Quiero, por ejemplo, mostrarles ahorita un ejercicio en el cual es algo muy importante y es parte de la inteligencia artificial que incorpora nuestra tecnología. Pueden ver en la imagen que el vaso tiene una temperatura más alta. Esto lo vemos a través del color más brillante que nos está mostrando. Sin embargo, me está registrando lo que es la temperatura de 36.6 grados y no hay ningún tipo de error en lo que es la toma de temperatura que se confunda con la temperatura del vaso. ¿Sí? Voy a simular ahorita, aquí, con una taza que tengo, la temperatura de una alta temperatura para ver la alarma. Me pongo la taza prácticamente. Que no. ¿Sí? Genera el mensaje de alta temperatura. Me recomienda que vaya a recepción para poder seguir nuestro protocolo. ¿Sí? Aquí tenemos la temperatura que registra y de una manera visible también el marcaje acerca de la temperatura que se detectó. Esa es de alguna manera práctica el mostrarles cómo trabaja ese tipo de tecnología y la cual, bueno, la tenemos instalado ya en distintos sitios, en
desde corporativos bancarios, plantas refresqueras de alimentos, hoteles, hospitales. Incluso ya en el sector escolar ya se han estado preparando para lo que es regresar a la nueva normalidad. Duván, pues no sé si podemos continuar con lo que son las preguntas. Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias. Excelente la presentación, excelente los demos y todas las demostraciones que hemos visto en el día de hoy. Creo que ha sido bastante claro el funcionamiento de la tecnología. Ya sí tenemos varias preguntas, Rodrigo, vamos a tratar de leerlas todas las que alcancemos. Invitamos a la gente también a que formule sus preguntas a partir de este momento y les recordamos que la sesión está siendo grabada, entonces quienes recién se conectaron un poquito después del inicio, para que también tengan conocimiento que van a tener la oportunidad de recibir la presentación en los correos con los cuales se registraron. Ahí también tienen la información de contacto de Rodrigo en caso de tener alguna pregunta mucho más específica sobre quizás tema de distribución, bueno, esas preguntas que son un poquito más personalizadas. Por aquí hay una pregunta. Dame un segundo. Lucio Barragán pregunta, ¿hay alguna solución para poder usar las cámaras termométricas en el exterior? Claro, bueno, como comentaba, este tipo de tecnologías son susceptibles a que los factores ambientales puedan generar un tipo de grado de error. No está, aunque las cámaras están diseñadas para operar en exterior, tienen un factor de protección IP67, no así lo que es el sensor termográfico. Va a poder evitar que el rayo del sol o la alta temperatura puedan generar algún margen de error. La recomendación sería, como lo instalamos en el hospital militar, el poder ponerles una carpa que protejan este tipo de incidencias de rayos del sol o de excesivo viento, con la finalidad de no generar falsos positivos en lo que es la medición de temperatura. Muy bien, por acá nos pregunta Eduardo Rosadio que cuál es la diferencia entre la solución de agua y la de otro fabricante que no vamos a mencionar, o mejor dicho, cuáles son las diferencias o por qué se diferencia esta solución de agua ante otros fabricantes. Bueno, desde el inicio de la pandemia nosotros hemos tenido mucho éxito en lo que es la instalación de nuestra tecnología en distintos tipos de clientes. Uno de los factores importantes y que debemos siempre tener en mente es que a través de la utilización del Black Body vamos a tener esta temperatura de referencia para podernos generar la precisión de 0.3 grados centígrados. Hay otras tecnologías que este dispositivo, el Black Body, lo ponen como opcional, el cual además de que pues, iría en contra de la recomendación que hace la FDA para estas tecnologías en las cuales pone como necesario el uso del Black Body, también al ponerlo como opcional, pues a lo mejor nos puede poner en duda qué es lo que es correcto, usarlo o no usarlo. O sea, ¿para qué tengo yo una oferta en el cual te doy la misma precisión con y sin Black Body? ¿Sí? Eso realmente no es posible. Adicionalmente, bueno, nuestra tecnología no nada más nos permite hacer la medición de temperatura, sino también lo que es la detección del uso del cubreboca, el reconocimiento facial con el mismo dispositivo, y tenemos la integración con múltiples sistemas como otros sistemas de gestión de video o VMS, en el cual ya contamos con los plugins con los principales fabricantes del mercado para poder mandar toda esta información de manera directa. De igual manera, nuestros equipos pueden incorporar a través de cámaras de conteo de personas con otros analíticos soluciones para distanciamiento social o para conteo de personas. Entonces, con esto lo que nosotros tendríamos es, podríamos explotar de mejor manera lo que es el uso de esta tecnología. Hablando, por ejemplo, de los sistemas de control de acceso, también tenemos lo que es un mayor ángulo de visión, lo que nos permite el poder también generar
las lecturas, sin importar si las personas son de alta estatura o de baja estatura, y también una velocidad de lectura mucho más ágil, mucho más rápida, lo cual hace que pues, no tengamos que esperarnos algunos segundos como lo hacen con los termómetros de mano, los termómetros estos infrarrojos, sino podemos hacer una lectura en menos de 0.2 segundos. Muy bien, preguntan, ¿la toma termográfica nos podría ayudar a identificar robos hormiga con la diferencia de temperatura? Perdón, no entendí la última parte de la pregunta. Sí, te repito, ¿la toma termográfica nos podría ayudar a identificar robos hormiga con la diferencia de temperatura? Bueno, recordemos que lo que la cámara térmica hacen es hacernos una medición de la temperatura que irradia el cuerpo, entonces estamos hablando de temperaturas superficiales, y en robo hormiga, si el objeto lo llevan escondido o algo, pues realmente la cámara térmica pues, no lo va a detectar. ¿Sí? Estaríamos hablando a lo mejor que hay que emplear otro uso de tecnología, otro tipo de tecnología, perdón, para ese tipo de casos. En este caso, la cámara térmica no nos va a permitir detectar ese robo hormiga. Perfecto, tenemos más preguntas por acá. Adelante. ¿Cuál es la medida del área de detección con respecto a la imagen completa que da la cámara a los 3 metros que indican se hace la medición? Ok, el ángulo de visión que tenemos con los distintos modelos de cámaras que estamos manejando en esta solución nos permite poder medir espacios bastante amplios. Sin embargo, hay que recordar algo. Para la precisión de temperatura debemos de estar dentro de un punto de cobertura entre cámara y blackbody. Esto es, cuando instalamos esta cámara con el modelo que nos permite una toma de temperatura a una distancia de 3 metros, podemos crear un carril de confinamiento de alrededor de 1.7 metros, 1.8, ¿sí? Lo que nos da un carril para 2, 3 personas aproximadamente. ¿Sí? Con el equipo que tenemos que nos permite poder medir una distancia de 4.5 metros, podemos llegar a tener un carril de lectura a la distancia de blackbody de aproximadamente 2.7, 3 metros, ¿sí? Con lo cual nos permite poder tener alrededor de entre 5 o 6 personas de manera simultánea. ¿Sí? Entonces, y estos colocados en una primera fila, ¿no? Ya viendo hacia profundidad, bueno, podemos contar con una lectura de un mayor número de personas. Muy bien, acá hay una pregunta que dice, durante el ejemplo, sin el tapabocas, en el demo que estabas haciendo creo que se refiere, se ve la señorita tomando café y se quita el tapabocas. ¿Eso los toma como alertas o por la distancia no genera alarma? No, lo que hacemos es configurar el punto de lectura que esté a la altura de blackbody. Efectivamente, mi compañera que se veía en la parte de atrás de la pantalla, podríamos estar tomando la temperatura. Sin embargo, al estar alejada de lo que es el blackbody, si estuviéramos, por ejemplo, aquí en otro tipo de ambiente, en el que de repente se generara más calor o más viento, etcétera, entonces esa temperatura pudiera no tener la precisión. Por eso es que acotamos la medición a la altura de lo que es el blackbody. Si nosotros lo viéramos que en cualquier plano nos pudiera detectar la temperatura, nos hubiera detectado también el cubrebocas con esta persona que estaba en la parte posterior. Entonces, nosotros fijamos cuál va a ser el área tanto de toma de temperatura, de reconocimiento y la detección del uso de cubrebocas. Muy bien. Otra pregunta. Entiendo que se requiere de un ambiente estable de temperatura sin cambios bruscos, un periodo de aclimatación de la persona a medir, entre otras condiciones para su correcto funcionamiento. De lo contrario, la tecnología no es confiable. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Fíjate que tuvimos un caso, quiero compartir, en la entrada de una fábrica, en lo que es la aduana de ingreso, el personal, todo lo que son los trabajadores, llegan ya sea de transporte público, de sus propios vehículos, llegan caminando a la planta, vienen bajo lo que es el rayo del sol, ¿sí? Y todo este tipo de factores
de repente nos puede generar un incremento en la temperatura corporal. Estamos hablando de algunas décimas de grados, tampoco hablamos de incrementos muy grandes, ¿no? ¿Sí? Cuando llegan al punto de medición de temperatura, en algunos casos pudiera llegar pues, a lo mejor si el umbral lo tenemos muy bajo, ¿sí? Dispararnos lo que es la alarma y notificarnos acerca de una anomalía en lo que es la temperatura de esta persona, ¿sí? Entonces, factores, como comentan, en un cambio brusco de temperatura o estas personas que vienen caminando bajo el rayo del sol, sí pueden llegarnos a afectar en algunos casos la temperatura si tenemos umbrales bajos. No quiere decir que la tecnología no sea estable, ni que tengamos que tener un acondicionamiento, aire acondicionado o algo. No, la cámara tenemos que cubrirla para que no tenga incidencia directa del rayo del sol, que no tenga de repente flujos de aire directo que puedan afectar la sensibilidad del sensor termográfico. Entonces, controlando este tipo de factores externos, la cámara nos va a medir con la precisión adecuada sin darnos falsos positivos y bueno, nos va a permitir tener la confiabilidad al 100% acerca de las tomas que se están realizando. Este tipo de factores externos, si por ejemplo lo tomamos en un invernadero en donde se genera un ambiente bastante caliente, así lo hiciéramos con un termómetro manual de mercurio o algo, también nos va a generar cierta afectación. Muy bien, Rodrigo, hay otra pregunta. ¿Qué tan segura es la lectura de temperatura, ya que se dice que solo mide la temperatura de la superficie de la piel? Ok. En lo que se refiere a lo que es la toma de temperatura, la mayoría de los dispositivos, llámese los termómetros de mercurio, los termómetros estos infrarrojos o las cámaras térmicas, lo que hacen es medir la temperatura de manera superficial. Efectivamente, hay puntos en donde se da una mejor toma de temperatura. Esto es lo que es la lectura en lo que es la boca, la frente, o lo que es el lagrimal de los ojos también, y lo que es la axila, ¿sí? Lo que hacen es tomar la temperatura superficial en lo que es la piel y durante un cierto tiempo estar registrando pues, la temperatura hasta llegar a una constante. ¿Sí? Lo que es el tomar la temperatura, si yo lo afecto, como comenté, de ponerme al rayo del sol, pues sí me va a incrementar no nada más la temperatura de la piel, sino también la temperatura corporal, pero son casos en los que si después de unos cuantos segundos, un minuto, vamos a tener ya una estabilización en lo que es la temperatura. Por lo tanto, cualquier tipo de dispositivo, si yo estoy en un ambiente o con factores que me puedan afectar la temperatura, pues se va a tener un mal registro. Sin embargo, en la mayoría de los casos que tenemos, pues entonces lo que vamos a tener es una lectura precisa y solamente aquellos casos en los que haya duda, o sea, en los que nos genera algún tipo de alerta, tendremos que tener un aislamiento y pasar con un protocolo. Vaya, no porque nos indique una alta temperatura, eso es ya un indicador de que la persona tiene alguna enfermedad. O sea, por eso se pasa por un proceso, un tamizaje, un cuestionario, en donde se evalúa y ya sea que se confirma o se descarta que tenga esta temperatura. Dentro de los protocolos que siguen las empresas, después de unos minutos, vuelven a hacer la toma de temperatura con la finalidad de ver si se confirma que está fuera de rango o bueno, que ya está entre los parámetros y hubo algún factor que alteró la medición. Esto, si lo hiciéramos uno por uno, pues imagínate, tendríamos procesos muy largos en lo que es la toma de temperatura. Este tipo de tecnología lo que nos ayuda es precisamente a reducir y hacer más eficientes estos procesos con alta confiabilidad. Muy bien, Rodrigo, hay otra pregunta. Dicen, buenos días, en Colombia para que una cámara térmica sea válida debe contar con el registro INVIMA. ¿Ustedes ya cuentan con este registro?
Perdón, desconozco, perdón, este registro, o este nombre que mencionó. Con todo Sí, gusto lo... creo que exacto, que te deben escribir una pregunta muy específica, creo que te podrían escribir más directamente a tu correo y tú dirigirlo con la Exacto. gente, exactamente, con la gente idónea para esa respuesta. Es correcto, sí, porque digo, desconozco el tipo de registros que lleven en Colombia, pero son equipos que están cumpliendo con los parámetros internacionales y están brindando la confiabilidad en lo que es la toma de temperatura. Exactamente, y hay varias instalaciones ya en Colombia con estas cámaras que en espacios muy grandes e importantes, entonces creo que, Es correcto. bueno, Rodrigo, hay otra pregunta, dicen, ¿las analíticas de reconocimiento facial y detección de máscaras vienen en las cámaras o se hace desde el NVR? ¿Se necesitan licencias? No, no se requiere licencia, ya viene incorporado en lo que es el NVR, el grabador, todo lo que es la tecnología de reconocimiento facial. En DAWA contamos con distinto tipo de tecnología para reconocimiento facial. La que está embebida dentro de la cámara, por lo tanto, quien hace todo el analítico es la cámara. Incluso podemos llegar a tener una base de datos de hasta 10,000 rostros dentro de la cámara para que solamente nos esté emitiendo lo que son los incidentes que se generan. Y también lo tenemos, el analítico de reconocimiento facial en el grabador. En este caso, con esta tecnología que estamos presentando, la tecnología térmica para medición de temperatura, la tecnología la tenemos en el grabador para permitirnos en múltiples canales generar lo que es el reconocimiento facial. Bien, otra pregunta dice, ¿el lector de temperatura se debe recalibrar con alguna frecuencia para cumplir con normas médicas? El calibrador o bueno, el black body o cuerpo negro, viene calibrado ya para poder siempre estar emitiendo la temperatura y con la precisión que se requiere. Obviamente, como cualquier tipo de equipo de medición, después de un cierto tiempo puede requerir algún tipo de calibración, en el cual ya nuestros centros de servicio que tenemos en los distintos países, y ya sea si está dentro del periodo de garantía, se realizaría, o está fuera del periodo de garantía, de todas maneras se puede realizar este servicio. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, algunos clientes preguntan qué uso podría dársele a estas cámaras cuando pase la pandemia con respecto al lente térmico, si ya no fuese crítico medir la temperatura corporal. ¿Alguna idea o sugerencia? Sí, claro. Mira, el tema de la pandemia es algo muy interesante. Creo que es la primera pandemia que nos toca vivir en estas generaciones, vamos con el nivel que actualmente está sucediendo. Creo que tenemos que aprender de todo esto que está sucediendo. La nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar no es la realidad de 2019. Creo que son medidas de prevención y control que van a permanecer, van a perdurar. ¿Sí? Vamos a tener que tener un cambio en la forma de vida. Así como hoy nos estamos acostumbrando al uso constante y permanente del cubrebocas, al lavado de manos, al uso de gel, la medición de temperatura va a tener que ser también de manera permanente, ya que hoy es el COVID, sabemos de algún otro tipo de enfermedades o de virus que se han presentado. ¿Sí? En México, por ejemplo, antes del inicio de la pandemia por COVID-19, estábamos teniendo algunos brotes de sarampión. Entonces, por ejemplo, en los aeropuertos de Asia, con todo lo que ha sido los de la gripe aviar y la serie de SARS que han tenido, y ya son medidas que se toman permanentes. Entonces, creo que es una medida que poco a poco se va a quedar, va a permanecer con la finalidad de tomar medidas sanitarias en todo momento. Adicionalmente, este tipo de tecnologías están siendo utilizadas para, como lo comenté en un inicio, para lo que es seguridad perimetral. También por ejemplo, los equipos de gestión de grabación nos permiten no nada más tener los analíticos de reconocimiento facial, sino a través de la incorporación de otra cámara, pudiera yo tener
reconocimiento de vehículos, lectura de placas, analíticos, por ejemplo, de seguridad perimetral, en donde pueda yo discriminar personas, vehículos, de otro tipo de objetos o de situaciones ambientales, que de repente en algunas tecnologías nos están generando alarmas cuando hay algún cambio de luz por la hora del día o por algún movimiento de un árbol. Entonces, es tecnología que podemos aprovechar para fines, para algún otro tipo de fines de seguridad o de control post pandemia. Sin embargo, creo que al menos todavía queda algo de tiempo de permanencia del COVID-19, pero tendremos que estar preparados para que en esta nueva realidad tomar este tipo de medidas para futuros contagios, futuros tipos de virus, o esperemos que no, pero algún otro tipo de pandemia que se pueda llegar a generar en el futuro. Muy bien, Rodrigo. Tenemos dos preguntas ya para ir cerrando entonces la presentación. La primera es, ¿hay que indicarle al software la ubicación donde estaba ubicado el black body? Sí, claro. De hecho, permítanme, déjenme ver si puedo poner aquí nuevamente la pantalla. Si se fijan, aquí tengo en la imagen térmica, aquí tengo un cuadro verde. Por dentro se ve unos colores de amarillo, naranja. Aquí este es el black body, el que nos está emitiendo lo que es la temperatura de control. Yo a la cámara térmica le indico que dentro de este cuadro verde está el black body y le fijo en los parámetros de configuración la distancia a la que está y también la temperatura en la cual se encuentra, con la finalidad de que la cámara pueda tener la información correcta para usarlo como un parámetro de comparación y entonces entregarnos la medición de temperatura con la precisión de 0.3 grados Celsius. Muy bien. La última pregunta es, para el tema de control de acceso, ¿nos puede entregar reportes de temperatura de las personas que fueron tomadas durante el día, semana, etcétera? ¿Y cómo se obtienen? Sí, claro, para el sistema de control de acceso nos entrega todo lo que son los reportes, tal y como lo mencionaron, ya sea por día, por semana, por mes, ¿sí? De cada una de las personas que ingresaron, nos dice el nombre, la fecha, el horario de ingreso, la temperatura y si estaba usando cubrebocas. Además de que nos entrega la imagen de cuando la persona ingresó. ¿Sí? Este tipo de sistemas ya lo hemos instalado en distinto tipo de clientes. Aquí con una institución de gobierno, tienen registrados los controles de asistencia de sus prácticamente 10,000 empleados, que cada día pues, toman su horario de entrada, su hora de salida, y se generan los reportes para los controles de asistencia. Corporativos también, hoy día pues, están incorporando en los reportes lo que es la temperatura y el uso del cubrebocas. Nosotros, como lo comenté hace un momento, entregamos lo que es los SDKs para que se puedan integrar con sistemas de nómina o con desarrollos propios para la parte de asistencia, o en algunos casos contamos con las interfaces, ya sea a través de enviar la información a través de Wigan o a través de alguna otra de las interfaces para poder enviarlos a estos dispositivos. Adicionalmente, nuestra aplicación cuenta con un sistema de control de asistencia que nos puede generar estos reportes de asistencia y de las funciones de hora de entrada, salida, retardos, tiempos de tolerancia o inasistencias. Muy bien, Rodrigo. Con esa pregunta damos por finalizada la presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Excelente todo el tema que nos trajiste, las demostraciones. Muchísimas gracias a ti, Iván. Te agradezco mucho nuevamente la invitación a todos los asistentes. Gracias por su tiempo. Tienen mis datos. Si hubiera algún tipo de pregunta o algún comentario, alguna duda que tengan, con todo gusto me pueden contactar con la finalidad de poder dar respuesta a sus inquietudes. Así es, a todos los asistentes les agradecemos también por estar en esta presentación, por habernos acompañado, que también quienes preguntaron. Muchas gracias también por
por también intentar aclarar sus dudas y por hacer sus preguntas. Recuerden, la sesión está siendo grabada y a sus correos electrónicos van a recibir una copia de la presentación en video. Muchísimas gracias a todos y nos vemos más adelante con más presentaciones en ventas de seguridad. Un feliz resto de día.